algunos folletos, hermanos, que estamos editando, que estamos trabajando. ¿Por qué no le repartes uno a cada quien, hermano, con la ayuda de Osvaldo? Uno o dos, hasta donde alcancen. Esos folletos, hermanos, son edición limitada, ¿verdad? Y son edición Iglesia Bautista Cristo el Camino, ¿verdad? Porque nosotros los estamos editando, nosotros los estamos haciendo y queremos comenzarlos a distribuir en Fuentes de Valvanera, aquí en el Paseo del Alto, en las comunidades. Y bueno, estamos trabajando con este material ahora. Es un diseño nuestro, y creo yo, hermano, que puede servir para regalárselo a alguien. ¿Alguien le gustaría tener otro para regalárselo a algún familiar, algún compañero de trabajo, algún amigo, hermanos? ¿Le gustaría tener? Bueno, vamos a estar teniendo de estos folletos así impresos, y los vamos a tener allá en la parte de atrás, para que, de hecho ya hay algunos ahí en la parte de atrás, entonces usted los puede tomar y se los puede regalar. Con eso vamos a estar ganando almas también, hasta donde el Señor nos lo permita, ¿verdad? Normalmente, hermanos, a nuestra iglesia y a muchas iglesias se les regalan folletos, pero muchas veces, hermano, eso nos hace a nosotros como mexicanos, ¿verdad? El hecho de que pues estemos atenidos a que nos estén regalando todo el tiempo las cosas. Entonces yo creo que ha llegado el tiempo de cambiar esa mentalidad y de nosotros reimprimir la palabra de Dios, y no solamente en nuestro idioma, sino en otros idiomas, y comenzarla a enviar, ¿verdad? Entonces es muy bonito el folleto, pero muchos de los folletos son hechos por americanos, y muchos de esos folletos no tienen o no nos hablan aunque nos dan el plan de la salvación, muchos de ellos, no le voy a decir que todos, pero muchos de ellos, en mi opinión, les falta algún detalle. Y en nuestro caso, pues normalmente los sellamos, los folletos, pero muchas veces el sello no viene de una manera de calidad, sellado, no se distingue el teléfono, a veces hasta el nombre de la iglesia tampoco. Entonces optamos por hacer ese folleto y lo vamos a estar imprimiendo aquí en la iglesia, hermanos. Perfecto, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en esta tarde, en el libro de Romanos, Romanos capítulo número 3, y le voy a pedir a nuestra hermana Dariana si por favor nos puede abrir nuevamente el archivo que estuvimos revisando la semana pasada. Hermanos, estamos comprendiendo un poquito acerca de la fe. Estamos hablando de la fe. El domingo en la tarde tocamos un tema también muy interesante, ¿verdad? De que cómo es que muchos cristianos, ¿verdad?, celebran la salvación, y muchos inclusive celebran el bautismo, así como y hacía la analogía o la comparación de cómo en el noviazgo se festeja, ¿verdad?, el día de que llega la boda, la nupcial, y se celebra, pero eso no significa que sea una garantía para que ellos vayan a vivir juntos toda la vida. Y se le da mucha importancia a la boda, al vestido, al traje del novio, a los detalles, pero podemos decir que ese matrimonio se ama hasta cuando viven realmente su propio amor dentro del matrimonio. Lo mismo ocurre también en la fe. No basta celebrar
que ya recibimos a Cristo, que ya nos bautizamos, tenemos que comenzar a vivir la fe, ¿verdad? Y ayer hablábamos un poquito de eso también con los hermanos en el anexo, ¿verdad? Pero quiero que note, hermanos, lo que dice Romanos capítulo número 3, versículo número 28, hermanos. Romanos capítulo número 3, versículo 28. Dice aquí la palabra de Dios, ¿lo tienen, hermanos? Dice aquí la Biblia: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, ¿verdad? Este versículo, hermanos, nos habla de la fe y particularmente en lo que tiene que ver, hermano, a la salvación mediante la fe. Nos habla de dice aquí, concluimos pues, nos habla de la justificación, porque dice, concluimos pues que el hombre es justificado, ¿verdad? Y esa palabra justificado es una palabra judicial, hermano, que le hace a usted libre del pecado que se le estaba amputando en su contra. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Para continuar, hermanos, vamos a orar, para pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Querido Señor, en esta tarde damos gracias, Señor, porque podemos estar juntos como iglesia, congregados, Padre mío, para aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver ahora en esta noche dos aspectos más de la fe. Uno de ellos en el sentido particular de lo que dice tu palabra, a la fe con relación a las obras, y también ayúdanos a ver el origen de la fe como el resultado de la fe. Danos de tu gracia, Señor, para entender las Escrituras, y en lo particular a mí, Señor, ayúdame para exponer tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a avanzar aquí en las láminas que tenemos, hermano. Ya hemos visto parte de este material, pero quiero situarme ahí un poquito más adelante. Hablamos de la importancia de la fe, hablamos de la definición de la fe en un sentido general. Aquí en un sentido general, pues hablamos acerca del conocimiento, del asentimiento y de la apropiación. La fe que tenemos nosotros, hermanos, no es una fe ciega, no es algo así como que lanzarnos al abismo, sino que involucra conocimiento en la palabra de Dios, un asentimiento de la obra que Él hace y una apropiación también. Pero en un sentido particular comenzamos a hablar, hermano, en un sentido particular de lo que habla la fe en relación al nombre de Dios. Hablamos también lo que se dice de la fe con relación a la persona y obra de Cristo. También hablamos de lo que se dice de la fe con relación a la oración. Hablamos también en días atrás, en un sentido particular, en lo que se dice de la fe con relación a la palabra y a las promesas de Dios. Aquí vimos que no todas las promesas se aplican a nosotros. Hay promesas para el pueblo judío, hay promesas para el pueblo gentil y hay promesas para la iglesia también. Más adelante, hermanos, nos hizo falta atender un poquito atrás en relación a las obras. ¿Qué dice la fe? ¿Qué dice la Biblia, perdón, hermanos? Con relación a la fe con las obras. Claramente, yo estoy seguro, hermano, que todos los que estamos aquí sabemos un versículo que demuestra que la salvación es por la fe y que no es por las obras. ¿Alguien me puede ayudar a decirme cuál es ese versículo, hermanos, que enseña que la salvación es por la fe? ¿Cómo demostramos a una persona que cree que muchas personas cuando le hablamos de Cristo, dice la gente, es que yo creo que
que se combinan, dice, ¿verdad? Es que la salvación es por la fe, más tengo que hacer obras. ¿Sí han escuchado eso, hermanos? ¿Verdad? Y por eso la Iglesia Católica cree en los sacramentos, creen que tienen que guardar los sacramentos, y mire lo que dice la palabra de Dios. Bueno, ¿alguien me puede decir, hermano, algún versículo? Allá atrás el hermano Carlos estaba levantando la mano. ¿Cuál es ese versículo, hermano Carlos? Efesios 2, 8 y 9, pastor. Muy bien, vamos a leer Efesios 2, 8 y 9 para corroborar qué tal si el hermano Carlos está equivocando, ¿verdad, hermanos? No queremos caer en esa mala doctrina, ¿verdad? No es cierto, sí es un versículo que habla de eso, y vamos a pedirle a algunos de nuestros hermanos que lo lean bien fuerte, hermanos. Hermano Fred. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Pero ¿qué más dice? No por obras para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. No lo dice un hombre, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que la salvación, dice, porque por gracia sois salvos. Y esa palabra gracia nos habla del favor de Dios, hermano, inmerecido. Nosotros no merecíamos la salvación, pero dice, por gracia sois salvos. Nos habla de que Él nos dio lo que no merecíamos. No merecíamos la salvación, no merecíamos el perdón de nuestros pecados, pero Él dice, por gracia sois salvos. Y luego dice, por medio de la fe. Amén, hermanos. Y luego dice, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. Amén, hermanos. ¿Alguien sabe, hermano, otro versículo que nos pueda ayudar? A ver, hermana Vera. Tito 3:5. A ver, vamos a ver, hermanos, a ese versículo que nos habla de lo que dice la fe, la Biblia, de la fe con relación a las obras. Tito capítulo número 3:5. Y es importante, ¿verdad?, que sepamos dónde están, hermano, para que usted le pueda demostrar a una persona con la Biblia que tiene una creencia diferente. ¿Alguien puede ayudarnos a leer Tito 3:5, hermanos? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Miren cómo dice ahí el apóstol Pablo. Dice, hermano, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿verdad? O sea, no tiene nada que... Muchas personas de ahí, hermanos, que cuando le predicamos el evangelio a una persona y usted le hace la pregunta, si usted muriera el día de hoy, ¿está 100% seguro de ir al cielo con Dios? Y la persona dice, depende, si me lo gano. En realidad, hermano, nadie se puede ganar el cielo, ni con todo el dinero del mundo, ni con todas las buenas obras, ni con todo y su moralidad. No nos alcanzaría para ganar una salvación tan grande. Por eso es que lo que dice la Biblia de la fe con relación a las obras es que la salvación es únicamente nada más por la fe. ¿Alguien conoce otro versículo, hermanos, que nos pueda ayudar? Mire lo que dice Santiago 2:10, y ahorita vamos a ir a ese versículo que vamos a aprender también. Le quiero demostrar, hermano, lo que dice la
Biblia, y en Santiago, capítulo número 2. Y es interesante que este texto, hermano, está en Santiago. Ahorita vamos a ir un poquito más. En Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Entonces vamos a suponer que el hermano Iván tiene una cara de ángel, el hermano Iván se está esforzando, ¿verdad?, por guardar todos los mandamientos, pero se equivocó en uno solo nada más. El hermano se hace culpable de todos los mandamientos. Entonces le es imposible a él ganarse la salvación. Amén, hermanos. Pero leíamos ahorita, hermano, en Romanos otro versículo. ¿Alguien conoce otro versículo, hermanos, que nos hable sobre de lo que dice la Biblia de la fe con relación a las obras, hermano? ¿Qué dice? A ver, hermana Vera. Ok, sí, ese es un versículo muy importante, hermanos. Gálatas 2:16. Yo sé que ya estaban en Romanos, pero vamos ahí a ese versículo de Gálatas 2:16. Vamos a tomar el tiempo para llegar a ese versículo, hermano. Miren lo que dice ahí en el libro de Gálatas. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, nadie puede ser justificado mediante las obras. Entonces, cada vez que una persona le diga depende si me lo gano, usted le puede decir a esa persona: entonces usted cree que la salvación es por las obras. Y esa persona dice sí, ¿verdad? Entonces usted puede demostrarle lo que la Biblia dice. Leíamos en el libro de Romanos, ya aquí por último, hermanos, en Romanos capítulo número 8, Romanos 3. Mire de qué manera concluye. Y fíjese, hermano, que Romanos es un libro que es sumamente doctrinal, hermano. Si tú entiendes Romanos, tú puedes entender toda la Biblia. Y el apóstol Pablo, hermano, está dando una cátedra de lo que se habla, de cómo fue justificado Abraham, ¿verdad? Y él se toma el tiempo para explicar en los primeros capítulos. Y él llega al capítulo 3 y él dice estas palabras en el versículo 28, hermano. Miren lo que dice: concluimos. Aquí el apóstol Pablo está concluyendo ese tema, ¿verdad? Ya viene hablando de la salvación por la fe y no por las obras, y llega al punto en donde dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, ¿verdad, hermanos? Entonces, ahora, hermanos, en la fe sola no hay mérito alguno. No es la mera fe la que salva. Escuche bien esto, hermano. Sino la fe en Cristo es la que salva. Porque puede haber personas que tienen fe en cualquier otro salvador. Amén, hermanos. Muchos tienen fe en Mahoma, en Alá. Muchos tienen fe en una imagen, por ejemplo, ¿verdad? No, es que yo creo en Santo Toribio, yo creo en Santo Tomás, yo creo en San Juditas, y tienen mucha fe. Entonces, la fe sola no hay mérito alguno.
la fe en Cristo es la que salva. La fe en cualquier otro salvador fuera de Cristo no salvará a nadie, hermanos. La fe, escuche hermano, en otro evangelio no salvará a nadie, porque dice en Gálatas 1:8, ahí estamos cerquitas, hermanos. Gálatas capítulo 1 versículo 8, dice la palabra de Dios: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mire, hay muchas personas que dicen, hermano, usted también los ha escuchado, dicen: no, yo tengo mucha fe. Pero son de esas personas que se han lanzado en el vacío, creyendo en todo, hermano. Creen en San Juditas, creen en la economía, creen en la política, creen en los hombres, creen en los mandamientos, creen en todo. Es más, en cualquier colguije, ¿verdad? Cualquier, ¿cómo le llaman? Amuleto. En cualquier amuleto creen. Y sí, yo creo que tienen mucha fe, yo no lo dudo. Dicen: yo tengo mucha fe, sí, pues creen todo. Amén, hermanos. Se han lanzado al vacío, se han lanzado a ciegas, creyendo en todo, hermanos. Y por eso es que caen hasta en las religiones orientales. Creen en el yoga, creen en el Corán, creen en el hinduismo, creen en todo, hermanos. Pero, hermanos, la fe en otro evangelio fuera del Nuevo Testamento no salvará a nadie. Solamente en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como antes hemos anunciado, dice el versículo 9, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, bien, hasta aquí, hermano, usted me dirá: oiga, pastor, pero también la Biblia dice en el libro de Santiago que la fe sin obras está muerta. ¿Lo han leído, hermanos? Vamos ahí a Santiago, hermanos, capítulo número 2. En realidad, hermano, no existe ninguna contradicción en lo que dice Pablo de la fe y lo que dice Santiago de la fe y las obras. No hay una contradicción entre las dos enseñanzas acerca de la fe y de las obras. Mire lo que dice Santiago capítulo número 2 versículo 14. Hermanos míos, y mire, empieza con esta palabra: hermanos míos. Ya le está hablando a un grupo de creyentes. Dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Fíjese ese versículo, hermanos, ahí el versículo 24, que hasta cierto punto pudiéramos decir: wow, pastor, también dice ahí que es por las obras. Amén, hermanos.
Pero Pablo, si tú vas a Romanos capítulo 4, y vamos a ir, hermano, porque es necesario que vayamos. Ya vimos lo que dice Santiago, ahora vamos a ver lo que dice Pablo. Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículos también, hermano, del 1 al 12. Dice la Biblia aquí: una vez estábamos el hermano Donato, la hermana Ana María y mi esposa y yo ahí en Villas, y fuimos a ver a un católico de esos, hermanos, de hueso colorado, y él se aferraba ahí, solamente estaba viendo las escrituras bajo su propio lente, hermano, realmente. Y me acuerdo que le leímos parte de este pasaje. Mire lo que dice Romanos 4: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, hermanos, ya vimos lo que dice Santiago y lo que dice el apóstol Pablo. No existe, hermanos, ninguna contradicción, porque mire, Pablo, hermano, está mirando el asunto por el lado de Dios y afirma que somos justificados a la vista de Dios, sin necesidad de ninguna obra por nuestra parte. Pero Santiago considera el asunto desde un lado humano y afirma que somos justificados a la vista del hombre, evidentemente por las obras y no por la fe. Entonces Santiago, hermanos, no está buscando el fundamento de la justificación como Pablo lo busca, sino que está buscando la demostración de la fe. Amén, hermanos. Entonces piense, voy a volver a repetir, Santiago no busca el fundamento de la justificación como Pablo, sino el de la demostración, y dice: muéstrame tu fe por tus obras. Entonces no es algo, hermano, que se contradiga. Aparte, Santiago le está hablando a una iglesia como esta, de muchos hermanos que eran oyentes de la iglesia, pero que realmente no estaban viviendo la fe, solamente estaban haciendo cantaletas de que ya eran salvos y que ya inclusive se habían bautizado, pero era todo lo que hacían en su fe cristiana. La fe, hermano, se tiene que
vivir. Amén, hermanos. Le voy a leer una estadística, hermano, de los Estados Unidos, y aquí está nuestra hermana, ¿verdad? No se vaya a molestar con nosotros. Pero le voy a leer una estadística. Usted sabe, hermano, que Estados Unidos fue fundado, las 13 colonias americanas, por gente que creía en la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? No estoy muy seguro en qué año se fundaron esas colonias, por allá en 1000, no estoy seguro, les mentiría. Pero mire, es interesante que ese país que se fundó con los principios de la palabra de Dios, pues tuviera un nivel más alto de espiritualidad. Pero mire lo que dice esta estadística: la creencia en Dios es fuerte entre los estadounidenses, hermano. Una encuesta descubrió que el 53% sabe que existe Dios y no tienen dudas, y solamente el 18% creían en Dios, pero albergaban alguna duda de los estadounidenses. También dice esta encuesta que el 4% a veces cree en Dios, y el 68% de los estadounidenses se identifican como cristianos. Es un país cristiano. Yo he escuchado a los que van para allá que dicen: no, pastor, pues es que allá hay miles de iglesias, ¿verdad? Y todo el mundo se puede decir cristiano, aún hasta en esa práctica, ¿no? de Día de Acción de Gracias, que se juntan y dan gracias a Dios, ¿verdad? Ahora, usted pensaría que con una mayoría tan grande, hermano, profesando creer en Dios, y casi una misma cantidad de personas afirmando tener fe en Cristo. Yo he visto, hermanos, esos videos de Billy Graham en el tiempo de las cruzadas, o el otro también, otro evangelista, en donde llenaban los estadios, hermanos. La gente iba y escuchaban atentos de la palabra de Dios. Bueno, usted pensaría que con una cantidad de personas tan grandes de que creen en Dios, las normas, hermano, éticas y morales de los estadounidenses deberían de ser más altas. Debería de ser así, pero es un país donde no sé, ya se ha legalizado el aborto, donde se creen en el movimiento LGTBI, tiene impacto, aún donde mandatarios viven una vida inmoral, ¿verdad? Y usted dice: ¿cómo un país tan grande, tan grande número de cristianos, tengan éticas y morales tan bajas? Pero no. Ahora, algunos, voy a seguir leyendo aquí, hermanos. Dice: las normas éticas y morales de la sociedad deberían de ser más altas, pero no, por desgracia ese no es el caso. Algunos creen que la culpa de nuestro problema ético y moral, dicen ellos, se debe al partido político opuesto, se debe a las redes sociales o a la televisión. Pero la responsabilidad, hermano, recae en nosotros como individuos. Si el 68% afirma ser cristiano, ¿dónde está nuestra moral? Y termina aquí este escrito: el problema
no es que la gente cree, no es lo que la gente cree. El problema es que muchos no viven lo que dicen creer. Mostramos una gran incoherencia entre nuestro sistema de creencias y nuestra manera de actuar. Y de eso, hermano, es lo que está hablando Santiago, ¿verdad? Muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, hermano, dice aquí, lo que hacemos no coincide con nuestras creencias. Entonces, Santiago está hablando de eso, hermano. Y yo creo que en verdad podemos nosotros también aplicar. No le echemos nada más la culpa a los estadounidenses, ¿verdad? También nosotros como mexicanos y también aquí en el paseo nos llenamos la boca de decir que creemos y que creemos y que creemos, pero no lo estamos demostrando. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué dice la Biblia de la fe con relación a las obras? Dice que no es por obras. Dice que Dios justifica al hombre por la fe. Pero también dice Santiago, repito, no ve, voy a leer aquí, Santiago considera el asunto del lado humano y afirma que somos justificados a la vista del hombre, evidencialmente por las obras y no solamente por la fe. Santiago no está buscando el fundamento de la justificación. En realidad él está buscando el fundamento de la demostración. Amén, hermanos. Bueno, ahora falta que nosotros también como cristianos nos apropiemos de esta base sólida. Yo creo que ahí llega el punto, ¿verdad?, donde nos quedamos sin palabras, ¿verdad? Cuando se nos dice, se nos exhorta y se nos dice, usted dice que cree, pero ¿por qué no lo practica? Amén, hermanos. Bueno, vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, vamos a orar.